Madre mía, no vais a creer lo que acaba de pasar con Can Yaman. Se ha filtrado todo. Una fiesta, gente importante y zas. Un salseo que nos deja a todos con la boca abierta. Imaginaos la escena, una fiesta súper exclusiva, de esas donde solo van los que importan, y de repente ¡boom! Algo pasa que nadie, pero nadie se esperaba. Estoy aquí para contaros el cotilleo completo porque esto no es una noticia cualquiera, esto es para comentar. Ha sido una locura, de verdad. Al principio lo que circulaba eran solo rumores, susurros. Pero ahora, parece que las paredes de esa fiesta tenían oídos, y han soltado la lengua. Para ser honestos, yo ya me esperaba algo movidito con Can Yaman. Este chico no para, siempre está en el ojo del huracán. Pero esto es otro nivel. Se habla de que en esta fiesta estaban invitados pesos pesados, gente de la moda, del cine, hasta empresarios. Vamos, que no era un evento cualquiera. Y en medio de todo ese glamour y poder, salió a la luz algo gordo. Lo que yo creo que está pasando es que alguien estratégicamente, o quizás por un arrebato de qué sé yo, decidió que era el momento de soltar la bomba. ¿Y qué bomba, os preguntaréis? Pues ahí está el meollo del asunto. Las filtraciones hablan de una situación muy comprometedora, de unas palabras dichas en voz alta, o quizás de una imagen que capta un momento que mejor ni decirlo en voz alta. Muchos dicen que se trata de un ataque directo a su imagen, que alguien quiso tirarle el muro abajo. Pero yo sospecho algo más personal. ¿Por qué se filtra precisamente ahora? ¿Quién sale ganando con esto? Es que no cuadra si solo fuera un ataque profesional. Tiene que haber algo más íntimo, algo que toque la fibra. Pensad en la presión que debe tener este actor. Siempre expuesto, cada paso que da es analizado. Una fiesta así, con gente tan influyente, es un campo de minas. Cualquier cosa que digas, cualquier gesto puede ser malinterpretado o directamente sacado de contexto. ¿Y si lo que se filtró fue algo dicho en un momento de desenfado? Cansancio. Frustración. ¡Ay, ay, ay! Las redes sociales están que arden, claro. Por un lado, están los que lo defienden a muerte, diciendo que es una campaña de desprestigio. Por otro, los que ya estaban esperando una oportunidad para criticarlo, le señalan como si fuera lo peor del mundo. Y en medio estamos nosotros intentando pillar el hilo de este cotilleo. Lo que me extraña de todo esto es la rapidez con la que ha saltado la noticia a la prensa. No ha pasado ni tiempo para que las aguas se calmen. Esto me da a entender que hay gente muy interesada en que el escándalo sea lo más grande posible. No es casualidad, es planificación. Y yo me pregunto, ¿hasta qué punto esta filtración afecta a su carrera? Porque si lo que se ha dicho o mostrado es muy grave, las consecuencias podrían ser terribles. Estamos hablando de un actor con proyección internacional, que tiene contratos importantes. Un desliz así en el momento equivocado puede hacer mucho daño. Pero también hay que pensar en el otro lado. ¿Quién estaba en esa fiesta y qué papel jugó cada uno? Seguro que hubo miradas cómplices, silencios que decían mucho y gente que a lo mejor se aprovechó del momento para sacar tajada. El mundo del espectáculo es así, un campo de batalla donde la lealtad es algo muy frágil. Lo que sí os digo es que esto va a dar mucho que hablar. No creo que sea algo que pase desapercibido. Can Yaman tendrá que dar explicaciones, seguro. Y la forma en que lo haga será crucial. ¿Saldrá a dar la cara, negará todo, o quizás admitirá alguna parte? El misterio es parte de este salseo, ¿verdad? ¿Y tú, qué crees que pasó realmente en esa fiesta? ¿Fue un error o algo planeado para hacerle daño?